lastimosamente tenemos congregaciones con el nombre de evangélicas que ya se dejó de predicar el evangelio, que nada más les quedó el título. Exacto. O sea, es un recipiente vacío con otra bebida. Tienen la viñeta. ¿Qué le podríamos decir? Ok. Una de las razones válidas es cuando se dejó de predicar el evangelio. Cuando se deja de anunciar la salvación en la fe por medio de nuestro Señor Jesucristo, y alguien quiere sustituir eso por otro medio de salvación. Sí. Hola, ¿qué tal, amigos? Familia, bienvenidos a un nuevo episodio de La Mies Escucha Podcast. Este es gente de iglesia hablando cosas de iglesia. ¿Qué tal? Espero que se la estén pasando bien. Espero que el favor de Dios esté con ustedes. En este día tengo nuevamente a mi hermano Ronald. Mucho gusto, hermano. ¿Cómo estamos? Gracias, hermano. Bendecido. Dios le bendiga. Qué bueno. Le agradezco la invitación nuevamente, brother. Igual, gracias. Para poder compartir la palabra del Señor. En este episodio vamos a estar hablando sobre el tema de cuándo es necesario moverme de una iglesia. Okay. Yo creo que antes de comenzar con este episodio, hermano, por la delicadeza del tema que vamos a tocar, sugiero que hagamos una corta oración antes que nada, ¿verdad? Ok. Señor Dios, te damos las gracias en esta hora que nos permites invocar tu santo nombre. Te pedimos que seas tú, Dios mío, hablándonos con tu palabra, hablando a cada mente, a cada corazón, Señor, y que seas tú bendiciendo a nuestros oyentes. Padre, gracias por tu bondad, por tu amor y por todas las bendiciones que nos has concedido. Nos encomendamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ok. Hermano Franklin, comencemos. Creo que, hermano, deberíamos comenzar sobre la importancia de congregarse en una iglesia local. Creo que para tocar el tema de por qué moverme, cuándo es necesario moverme de una iglesia, creo que antes que todo deberíamos tocar la importancia de pertenecer a una iglesia local. De pertenecer a una congregación, pertenecer a un rebaño, a un redil, a un lugar donde reunirnos, donde congregarnos. Yo creo que, bueno, el congregarte en una iglesia no salva, pero sí nos ayuda a formarnos como creyentes, como personas. Claro. Como yo lo he dicho en otros podcasts, hay mucha importancia en congregarse, porque es ahí donde nos formamos como verdaderos siervos de Dios. Es ahí donde nos formamos nuestro carácter. Donde forjamos nuestro carácter, exacto, nuestra relación cristiana y todo. Hay muchos, por cierto, la Biblia, Jesús dijo de que la ley y los profetas se resumen en dos mandamientos. Uno, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, y el otro, que es similar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El segundo mandamiento se cumple al socializar, al entrar a un ámbito de socialización, pero netamente estamos hablando de socializar más que todo con lo que sería el pueblo de Dios, con exacto, aquellos que comparten nuestra fe, aquellos fe. Exacto. Hay un pasaje bíblico que me gustaría leer, hermano. Sí. Que está en Primera de Corintios, el capítulo 11 y el versículo 17, que es uno de los pasajes que se utiliza mucho para la Santa Cena. Sin embargo, el principio es un principio general. Le vamos a poner atención a ese texto y nos vamos a dar cuenta de varias verdades. Dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Entonces, el autor, que es el apóstol Pablo, da por sentado de que el cristiano es una persona que se congrega.
O sea, cuando nosotros leemos en el Nuevo Testamento, no vamos a encontrar a cristianos diciendo si yo quiero congregarme o tal vez me voy a congregar, sino da por sentado. Incluso hay un pasaje en la carta a los Hebreos que también es bastante conocido dentro de las iglesias cristianas, que dice Hebreos 10:25, el no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, la Biblia a nosotros nos habla acerca y da por sentado de que la iglesia es eso. Incluso la palabra iglesia, que de donde viene el griego eclesia, significa una multitud reunida. Exacto. O sea, definitivamente ya somos personas, la Biblia nos da por sentado de que somos personas sociables, somos una congregación, ¿verdad? Es importante pertenecer a una congregación por varias cosas, ¿verdad? No solamente se trata de una sola. Y es que la vida cristiana, hermano, no está diseñada para vivirse Aisladamente. sino en comunidad. Exacto. Creo que en el cristianismo no existen llaneros solitarios. Es necesario pertenecer a una iglesia local. Exacto. Es necesario rendir cuentas a líderes que se encargan de instruirnos en el camino. Que nos ayuden a crecer, a fortalecernos. Incluso podemos hablar de algunos de los propósitos que hay para congregarnos. Si usted se fijó en el versículo que leímos al principio, dice que algunos se congregan para lo mejor y otros se congregan para lo peor. O sea, en este sentido, si nosotros lo aplicamos en forma general, las iglesias cristianas se congregan para lo mejor, o se reúnen para buscar a Dios, para aprender de la palabra de Dios, para fortalecer su fe, para desarrollar su carácter cristiano. No únicamente para eso, sino que hay otros motivos también detrás de eso. Por cierto, hay otro pasaje bíblico que está en el libro de los Hechos, donde se nos menciona que el hecho de estar reunidos es para estarnos una y otra vez recordándonos el Evangelio, predicándonos el Evangelio a nosotros mismos. Esto es algo bastante importante, porque estamos en un mundo que es enemigo de la fe. Es enemigo de la fe. El mundo es contrario a la voluntad de Dios completamente. Es contrario a la voluntad de Dios. Y únicamente al reunirnos, al estar congregados, nosotros podemos estar escuchando la palabra de Dios, y esa palabra nos está fortaleciendo para poder seguir viviendo nuestra vida cristiana. Hechos capítulo 10 y versículo 24 dice: al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, postrándose a sus pies lo adoró, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. O sea, el propósito con el que se habían reunido era escuchar el Evangelio. O sea, este pasaje bíblico es uno de los pasajes que se puede decir que es muy odiado por la religión tradicional. ¿Por qué? Porque acá se ve claramente de que Pedro llega a la casa de Cornelio y Cornelio se postra para adorar a Pedro. Pedro inmediatamente lo levanta y le dice: ¿sabes qué? Yo soy un hombre igual que tú. O sea, el apóstol Pedro definitivamente, soy igual que tú. O sea, yo no soy más, ni tú eres más. Entonces, ¿con qué propósito llegaron a reunirse? Era obvio, el propósito con el que se reunieron era para escuchar el Evangelio, para hacer remembranza del Evangelio, lo que Jesús había hecho, lo que Jesús vino a hacer y sigue haciendo. Son puntos importantes. Sí,
Recuerdo, hay una frase de un predicador que dice, debemos predicar el evangelio porque constantemente, o debemos escuchar el evangelio porque constantemente lo olvidamos. Exacto. Y hace clic con lo que usted está diciendo. Es cierto. O sea, nos reunimos cierto. para escuchar el evangelio, porque como Exacto. personas siempre olvidamos las cosas y es necesario que se nos esté diciendo a Se cada nos momento para que de esa forma podemos tener presente el evangelio, la palabra de Dios en nuestra mente y nuestro corazón, y así poder vivir de acuerdo al plan de Dios. De acuerdo al plan de Dios y al propósito de Dios. Otro de los propósitos al congregarnos es que podamos vivir una vida santificada, una vida que nos ayuda a vivir de una forma diferente, ¿verdad? O sea, nosotros los cristianos tenemos ciertos principios morales que nos enseña la palabra de Dios, a los cuales nosotros nos sujetamos. En Gálatas capítulo 6 y el versículo 1 y el 2 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. O sea, acá se nos habla claramente de que al congregarnos, nosotros somos motivados a vivir una vida más espiritual. Exactamente. A vivir una vida más espiritual. O sea, hay ciertos estándares en la palabra de Dios que no se pueden cumplir tratando de vivir una vida cristiana como llanero solitario. No. O yo lo puedo todo, o yo lo sé todo. El ejemplo lo podemos ver, puede. hermano, en este tiempo que pasamos de pandemia. Oh, wow. Sí. Cuando la iglesia dejó de congregarse o de reunirse en un lugar, muchos se alejaron de la iglesia. Muchos no volvieron nuevamente a la iglesia, a la congregación. Exacto. Y es que es difícil poder mantener la fe, nuestra fe, sin congregarnos, sin socializar con los hermanos que comparten nuestra misma fe, sin escuchar constantemente el evangelio. Sin escuchar constantemente el evangelio, sin escuchar constantemente esa apelación a vivir una vida santa. Conságrense, procúrense no caer en lo malo. O sea, no es lo mismo que nosotros estemos conversando nosotros dos, al hecho que estemos en una congregación y entre todos nos estemos apoyando. Tenemos que hacer la voluntad de Dios, esforcémonos en hacer lo bueno. Claro, si alguien está debilitado, es ahí donde se cumple esta palabra, esta ley de Cristo. Ustedes que son más espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Amén. Porque hay ciertos estándares que tenemos que cumplir. Ahora, otro de los propósitos al congregarnos es el hecho de que nosotros tenemos que servir. Y esto es importante porque hay algunas personas que piensan que vivir la vida cristiana solos es posible. No es posible. Bíblicamente no es posible. O sea, no en el plan de Dios y en la mente de Dios, solo el hecho que nosotros digamos iglesia, o sea, Dios da por sentado. No tiene peros ni treteos. Se está refiriendo a una asamblea, se está refiriendo a un grupo de personas. Exacto. O sea, no tenemos. Dios da por sentado de que nosotros nos congregamos. Que nosotros somos nos parte congregamos. de una iglesia local, de un grupo de personas. De un grupo de personas. Exacto. En Primera de Corintios 16:15 dice: hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los redimidos, los santificados. Este texto bíblico habla acerca de que cuando uno se reúne, uno es posible poner en acción los talentos, los dones, los ministerios de los que Dios ha proveído de forma particular a una persona. O sea, muchos de los dones que Dios ha entregado y talentos que Dios ha entregado son para el beneficio de una congregación, de una comunidad, de un lugar en donde nosotros podemos estar. Exacto. ¿Verdad?
por eso es importante congregarnos. Es importantísimo. Incluso hay más, ¿verdad? Sí, no, y eso es lo que iba a hablar yo, de que es ahí donde nosotros ponemos en función nuestros dones. Es ahí, es en la congregación. Es en la congregación. Los dones no son para beneficio propio, No. son beneficio para los demás. Para los demás. Para el cuerpo de Cristo. Exacto. O sea, ahí es donde amas a tu prójimo como a ti mismo. Okay. Tú pones en acción lo que Dios te ha dado. Okay. ¿Verdad? Sí, es que casi todos los mandamientos, no voy a generalizar, pero gran parte de los mandatos del Señor en el Nuevo Testamento es hacia un grupo. No sé Exacto. si es hacia un grupo. No, o sea, son mandamientos personales. No, ámense unos a otros, oren unos por los otros, exhórtense unos a otros. Imagínense. Motívense unos a otros. O sea, da por sentado de que nosotros nos congregamos, nos reunimos. Exacto. Sí, así que Exacto. Creo que no existen llaneros solitarios. Creo que todo cristiano debe, por lo general, congregarse o pertenecer a una iglesia local. A una iglesia local. Ahora, no sé si quiere agregar más. Pudiéramos hablar mucho más acerca de eso, pero creo que con lo que hemos hablado hasta el momento, ¿verdad? Creo que es suficiente. Y pudiéramos añadir, ¿verdad? Porque sí, podemos hablar acerca de que el congregarnos nos fundamente en la doctrina bíblica. Podemos hablar de que nos consuela, nos fortalece, pero pues no vamos a tocar más acerca de eso. Creo que es suficiente lo que hemos dicho para que las personas que nos están escuchando puedan comprender que es importante congregarse, es importante formar parte de un grupo cristiano. Amén. Es importante. Hermano, una vez ya estando congregados en una iglesia local, ¿cuáles son las razones válidas para poder moverse de una iglesia? Wow. Creo que de entrada creo que no hay iglesia perfecta. No hay iglesia. No hay iglesia perfecta debido a que la iglesia está compuesta por personas como nosotros, imperfectas, por ende la iglesia será imperfecta. Ahora, pero ¿qué pasa cuando la iglesia local excede los límites de imperfección? Esta es una pregunta y creo que es donde viene lo controversial, ¿verdad? Ajá. Aquí es donde creo que a muchos no les va a agradar, ¿verdad? Pero pues vamos a aferrarnos a lo que la palabra de Dios nos dice. Sí. Ok, comenzamos con un texto bíblico. Okay. Dale. Lo vamos a volver a leer y vamos a reflexionar un poquito más a fondo en ese pasaje de la Biblia. El mismo, en Corintios capítulo 11 y versículo 17. Dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Tremendo. Ok, bien, veamos qué es lo que en realidad puede llegar a ser un detonante válido para que una persona se aparte o desligue de una comunidad, de una congregación. Bueno, si usted se fijó, comencé tratando acerca del Evangelio, ¿verdad? Que nos reunimos para anunciar el Evangelio, para escuchar el Evangelio. Un detonante válido es cuando se ha dejado de predicar el Evangelio en la congregación. Wow. Totalmente de acuerdo. Es curioso, hermano, pero es una realidad.
Entonces, esa es una razón válida. De hecho, el evangelio o los grupos evangélicos que están prácticamente conformados de grupos a los que comúnmente se les llama protestantes, ¿verdad? Que se dicen que surgieron después de la Reforma. No es así. Cuando uno conoce la historia un poco más a fondo, uno se da cuenta de cómo fue que prácticamente el cristianismo rompe con el catolicismo. Y la base bajo la cual el cristianismo evangélico rompe con el catolicismo es precisamente esa. El catolicismo dejó de predicar el evangelio. Bien, si nos ponemos a pensar un momento qué era lo que estaba sucediendo en el periodo de la Reforma, estaban las llamadas bulas. O indulgencias, ¿no? Las indulgencias, las bulas, que consistía en comprar un documento por adelantado firmado por un sacerdote que había sido ordenado de la Iglesia Católica para justificar un pecado futuro que la persona podía llegar a cometer. Es decir, si a mí se me pegaba la gana de asesinar a mi vecino, yo iba donde el sacerdote, le pagaba, le decía quiero el perdón por el homicidio. El sacerdote hacía el documento, me lo firmaba, yo iba, mataba a mi vecino y cuando la autoridad judicial tocaba la puerta de mi casa, yo mostraba la indulgencia y era absuelto. Wow. Estamos hablando que... ¿Qué tipo de desviación? Exacto, o sea, el evangelio se dejó de predicar, eso fue la gota que derramó el vaso y por ende creo yo de que es parte de la historia que la iglesia debe de conocer con certeza, ¿verdad? Cuando nosotros debemos de dejar de formar parte de un grupo de personas es cuando el evangelio se ha dejado de predicar en ese lugar. Ok, ¿en qué consistía la salvación ahí? En comprarla a base de dinero. Una sustitución de la sangre de Jesucristo. Exacto. ¿Verdad? Donde prácticamente se estaban quebrando una barbaridad de principios bíblicos, ¿verdad? El amor al prójimo, vivir una vida santa, vivir una vida consagrada, estaban siendo totalmente pisoteados. Entonces, a partir de ahí, una persona ya tiene una justificación válida para abandonar una congregación. Si usted está en una congregación, esto no es un permiso. Quiero que esto se entienda. Sí. Esto no es un permiso. Si usted está en una congregación en donde ya se dejó de predicar el evangelio, usted no tiene permiso para irse. Usted tiene el deber moral de irse de ese lugar. Exacto. ¿Ok? Tremendo. Bueno, nada más por tocar el primer punto. Y pues, si la Esa vez es una muy buena razón válida, hermano. Claro. Cuando se Ya. deja de predicar el evangelio, cuando Bueno. hay un cambio o un divareo en la doctrina, Exacto. es tremendo. Ahora vamos a ver otros más, hermano. Porque hay cosas que son más, que justifican la salida de una congregación. Por ejemplo, estamos hablando que en las congregaciones hay personas de toda índole, con defectos de toda índole, sí. Gente que llega a las iglesias tratando de cambiar su vida moral, tratando de ser libres de vicios, de esclavitud, de crecer, de ser transformados en una nueva criatura, de ser nuevas personas. O sea, y en ese proceso es obvio de que vamos a tener en nuestras comunidades cristianas personas que pueden llegar a tropezar, ¿verdad? Hace algunos años atrás, a mí me tocó vivir una experiencia en una antigua congregación, no en este país, sino allá de donde nosotros somos, donde me tocó ver cómo una pareja de hermanos definitivamente cayeron en una relación ilícita.
cayeron en una relación ilícita y bueno, venían del mundo, fueron restaurados, pero pues Dios les provee en el camino cada quien su pareja. Entonces, estos hermanos se acercan y platican conmigo y me dicen: hermano, tenemos esta situación y no sabemos qué hacer al respecto. Porque bíblicamente hablando, una persona que ha caído en una situación de esa clase, lo conveniente es busque otra congregación que comparta su misma fe, que tenga su misma fortaleza, pero donde va a convivir con nuevos cristianos y no va a estar cerca de la persona con quien haya tropezado. Tremendo. Razón válida para moverse de una congregación. Se cae en una relación ilícita, no pueden seguir en el mismo lugar. El ejemplo lo tenemos aquí mismo en la carta a los Corintios, donde aquellos que conocemos la Biblia, y estamos hablando mucho entre gente cristiana, que muchos cristianos nos están viendo, aquellos que conocemos la Biblia sabemos que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Corintios: ustedes deberían de haberse lamentado porque este fornicario sea quitado de en medio de ustedes, porque no es por el caso de la salvación o el perdón que se le podría llegar a otorgar si había un arrepentimiento sincero, genuino, ¿verdad? Pero al haber un arrepentimiento sincero y genuino, se rompe con toda clase de relación. Exacto. Entonces era lo que prácticamente se tenía que hacer con la persona, ¿verdad? Aquellos que han caído en una relación, es por eso que se nos aconseja a nosotros a vivir una vida santa, agradable a Dios. Incluso el apóstol Pablo dice: oigan, inmoralidades sexuales ni siquiera se nombren entre ustedes. Tremendo, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque el principio bíblico consiste en eso. El principio bíblico consiste en: si yo caí con alguien y yo quiero vivir una vida santa, agradable a Dios, yo tengo el deber moral ante Dios de alejarme de esa persona. Pero ¿cómo me voy a alejar si no estoy congregando en el mismo lugar con ella? Sí. Explícalo un poquito más, así como vamos a decir, una persona, ambos están en la misma congregación. Okay. Y ellos no tienen pareja, por así, no están casados. Exacto. Así. Solteros. Están solteros, pero adquieren un compromiso de noviazgo, pero hay inmoralidad en ellos, inmoralidad sexual, tienen relaciones sexuales y salen dañados. ¿Qué es lo más conveniente en ese punto? Ambos se separan, pero no sé, ¿cómo podríamos manejar esa situación? Bíblicamente ambos quieren hacer las cosas bien, pero están en la misma congregación, que es lo más... No pueden seguir dentro de la misma congregación. O sea, ellos tienen un deber moral. Tienen un deber moral para alejarse el uno del otro. Ya no digamos los que han cometido adulterio dentro. Hermano. Eso sí. Ahí estamos hablando, ya está más pesado el asunto. Dentro de la congregación, dentro de los mismos. Por eso la Biblia nos habla acerca de eso, ¿verdad? Nos dice: oigan, cada uno de ustedes sepa tener su matrimonio sin lecho de mancilla, sin haber entrado la inmoralidad a terceras personas. ¿Por qué? Sí. Porque eso prácticamente rompe el diseño bíblico. En ese sentido podemos decir que rompe el diseño bíblico. Sí. Rompe el diseño bíblico porque el diseño bíblico es un hombre, una hembra. Me van a odiar. No, dele, hermano. Pero ese es el diseño bíblico. Un hombre, una hembra. No dos hombres y una hembra, no dos hembras y un hombre, no. El diseño bíblico original de Dios es un hombre y una hembra que se preservan. Ahora,
El versículo que hemos leído dice que unos se congregan para lo mejor, otros se congregan para lo peor. Por eso le dije que es importante meditarlo a fondo. Que lo mantuvieras presente. Si una persona viene y está en un lugar con alguien con quien ha caído en pecado, ¿para qué se está reuniendo? ¿Para lo mejor o para lo peor? Esa es una respuesta que la persona tiene que darse a sí misma y tiene que ser honesta. Si está corriendo peligro, esto es como aquel que ha sido alcohólico. El que ha sido alcohólico tiene un deber moral. Tiene un deber moral. Él sabe lo que ha sucedido en su vida, sabe que ha sido un alcohólico. Sí. A esta persona no le va a convenir estar en lugares donde se ofrece licor. Exacto. Porque va a caer. Exacto. ¿Verdad? Entonces, la idea de congregarnos no es para vivir una vida de pecado, sino todo lo contrario. Exacto. Entonces, por eso es un deber moral. Y es donde te vas a nutrir. Exacto. Es donde vas a beneficiarte. Porque si estás siguiendo una iglesia donde cada vez sos más tentado a caer, a volver a hacer lo mismo, entonces creo que no es conveniente seguir congregándose en ese lugar. No es el lugar. Y no es porque, quizás no es porque la predicación sea mala, no es porque, precisamente por ese mismo problema, ¿no? Hay otros principios que se tienen que tener muy en mente cuando una persona tiene que, o sea, allí ya no es ¿Y cómo un líder o un pastor debe lidiar con cómo debe tratar con este tipo de cosas? Como por ejemplo, acercarse en este caso a ellos. ¿Cómo cree que es la razón más conveniente de acercarse a ellos y decirles, ¿sabes qué? Sí. Por lo general, si estamos hablando de cristianos que son honestos, y esto es importante, el cristiano tiene que ser lo más honesto posible con sus líderes dentro de la congregación. ¿Por qué? Porque eso permite tener una congregación sana, eso permite dar consejos sanos. Imagínense de que, pongamos un ejemplo, yo no sé que esta pareja ha tenido este tipo de situación y a mí se me ocurre tener un diseño de trabajo dentro de la iglesia en el que yo los junto a ellos. Ajá. Y estoy sin saber. ¿Me explico? O sea, entonces exacto. Ahí tiene que ver mucho la sinceridad de la persona, la honestidad de la persona, que es un fruto del Espíritu Santo. Obviamente una persona que oculte algo de ese calibre, honestamente se lo voy a decir, hermano. La Biblia nos lo dice con claridad. Esa persona no entra al cielo, aunque esté dentro de la iglesia. ¿Y quién se queda, hermano? ¿Quién se queda? Okay. ¿Y quién se va? Bueno, es tremendo, o sea, es tremendo, pero aquí tiene que ver el hecho de la madurez. Yeah. Tiene que ver el hecho de la madurez. Obviamente, la persona que le conviene salir del lugar es la persona que haya madurado un poco más espiritualmente. Porque la persona que ha madurado espiritualmente un poco más sabe de que no debe de poner en juego su vida moral, su vida cristiana, sus principios bíblicos no los debe de comprometer por un compromiso en una organización. O sea, la persona tiene que poner en ese punto, si es más maduro, quien tendría que alejarse del lugar es quien ha comenzado a madurar espiritualmente y buscar otro lugar donde congregarse. Wow. Tremendo. Oh, está muy buena. Ese es el principio bíblico, ¿verdad? Sí. Ok. Hasta allá está ese punto, pero sí, okay. Bien. Vamos a hablar acerca de otro motivo, ¿verdad? ¿Por qué válido? ¿Por qué movernos de congregación? Sí. Y ahorita nada más estamos tocando
dentro de la perspectiva de lo negativo, razones válidas. Se dejó de predicar el evangelio, alguien tropezó, y no puede estar en el mismo lugar con una persona con quien haya tropezado, ¿verdad? Pero está el otro caso, por ejemplo, problemas en el liderazgo que son serios. Esto sí ya es... Esto trata con el líder. Esto no únicamente trata con el líder, sino con aquellos que tienen ciertos dones, tienen ciertos talentos o ciertos ministerios personales que el líder de una congregación o una comunidad no les permite crecer o desarrollarse. Entonces, esa es una razón válida para moverse de una congregación. Un ejemplo, ¿no? Usted es lo ponemos así. Usted es un buen ministro de alabanza. ¿Ok? Pero su líder, a la congregación donde usted pertenece, no le permite desarrollar su talento, su ministerio, su don con el que Dios le ha provisto a usted para servir a la comunidad. Entonces, bíblicamente hablando, nosotros vamos a encontrar a personajes bíblicos que cuando se enfrentaron a ese tipo de situaciones, tuvieron que seguir adelante, aparte, y ejercerse. Usted tiene un ministerio de alabanza, no le es permitido desarrollarse dentro de la comunidad. Usted es una persona que sirve dentro de la iglesia, no tiene problemas morales para hacerlo, ¿verdad? Sí tiene las características necesarias para desarrollar el ministerio, pero simple y sencillamente entierran su talento. Usted tiene un deber, porque usted le va a rendir cuentas a Dios del talento que Dios le ha dado a usted. ¿Qué es lo que usted ha hecho con lo que Él le dio? O sea, todos tenemos algún talento. Exacto. Y un día Dios nos va a preguntar, ¿qué hiciste con el talento que yo te di? Y si la persona dice, no, es que el líder donde yo estaba, es que yo no se lo di a él, te lo di a ti. Te estoy preguntando a ti, ¿qué hiciste tú con lo que yo te di? Entonces es una razón válida por la cual es necesario moverse, ¿verdad? Ya no digamos el hecho de aquellos quienes han sido llamados a predicar, a dirigir congregaciones y no pueden estar dentro de una misma congregación, ¿verdad? El líder no se los permite por A o B motivos, porque hay distintos motivos. Entonces es necesario que la persona salga del lugar y desarrolle ese talento que Dios le ha dado. ¿Y cómo hacerlo? ¿Cómo llegar a ese procedimiento de llegar? O sea, es importante, o sea, ¿qué es lo que se recomienda? Llegar donde el líder, platicar el asunto, o nada más salir sin comentar nada. Ahorita estamos viendo el caso desde el punto de vista negativo, ¿verdad? El asunto es si un líder es un líder egoísta, que no debería de ser así. Si un cristiano está congregándose en una iglesia donde su líder es un líder egoísta, lo más recomendable para ese cristiano es salir de ese lugar. Para evitar conflictos, para evitar salir dañado. Sí, porque tratar con un líder así, autoritario, un líder dictatorial, es difícil poder platicar. Es muy difícil llegar a un acuerdo. Es difícil llegar a un acuerdo. Es difícil sugerir. No se puede. No puede uno decirle, mire,
esta situación en la que estoy pasando, siento que en esta área no le da el chance, creo que no se le da el chance al miembro de exponer su caso y de ver si en realidad tiene razón o no. Un líder dictatorial, un líder autoritario son los que dicen: aquí yo soy el pastor. Aquí yo definitivamente yo creo que cuando un líder o un pastor comienza diciendo: aquí yo soy el pastor, ahí comenzó a perder autoridad. Sí, de hecho, cuando un líder está llegando hasta ese punto, obviamente ha perdido la dirección de Dios, porque recordemos que el dirigir una congregación no consiste en ser yo el mayor, el que tiene la mayor autoridad, sino que Jesús nos enseñó que es todo lo contrario. El líder tiene que ser el más servicial. Exacto. El más amable, el más motivador. Así es. Óigame, o sea, y si usted está en un lugar en donde prácticamente no le permiten desarrollar los dones y los talentos que Dios le dio, o sea, hay algo de verdad de Dios ahí que le fue entregado y no se le permite desarrollarlo, usted tiene que poner en tela de juicio, ¿verdad?, si puede seguir en ese lugar o no. Eso es una razón válida para moverse. Si me están impidiendo crecer en el ministerio que Dios me está entregando, muévase. Posiblemente el llamado que Dios tiene para usted no está en ese lugar. Exacto. No está en ese lugar. No va a crecer en ese lugar. Es como podemos decir ciertas semillas, ¿no? Hay ciertas plantas que no crecen cuando están en determinados terrenos. Hey. Es una ilustración bastante clara. No va a rendir el fruto que tiene que rendir hasta que esa semilla se planta en el terreno que le es propicio, en la tierra que le es favorable. Entonces ahí es donde crece y da su fruto. Esa es la idea bíblica que se nos transmite a nosotros. O sea, si usted está en una congregación donde ya tiene 1 año, 2 años, y usted no ha crecido, su familia no ha crecido, sus hijos no han crecido espiritualmente, ¿verdad? Y quizás pueda ser que no sea por fallas del ministerio, sino que no han crecido, el terreno no es el propicio. El principio bíblico es: muévase. 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 Y hágalo de la forma más pacífica posible, ¿verdad? Hágalo de la forma más pacífica posible. Esto lo digo porque hay quien se va de la iglesia peleado. Hay quien se va de la iglesia peleado. Lastimosamente hay líderes que pleitean contra sus miembros. Pleitean contra sus miembros. No debería de ser así. ¿Por qué? Porque un miembro pues puede ir dañado, se puede ir dolido. Somos seres humanos. Entonces son cosas que tendríamos que evitar. Un líder debería de despedir a sus miembros, aquellos a quienes él ha pastoreado, ha discipulado, ha dirigido, los debería de despedir en paz. Y con alegría y deseándole bendiciones y éxitos y triunfen y si un día ustedes llegan a crecer más, ustedes aquí tienen las puertas abiertas, somos hermanos. O sea, ese es el ideal bíblico. Ese es el ideal bíblico. Exacto. ¿Verdad? Pero cuando no se puede hacer eso, obviamente, salga de ese lugar a como pueda. Salga de ese lugar a como pueda. Tenemos más que hablar acerca de eso, hermano. Si gusta, puede agregar más, si no pasamos. Bien. Pues yo tenía los puntos, razones por las cuales es la doctrina, que ya la tocamos. Y aún tenemos más. Ajá. Sí, la otra es una razón personal, que podría ser por mudanza, porque ya aquí en Estados Unidos constantemente se cambia de domicilio. Uno se cambia de domicilio, se cambia de lugar. Entonces, esa puede ser una razón. Puede ser una razón, sí, pero digamos que es una razón positiva.
Sí, dentro esa de no, las que hemos estado hablando. dentro de las que hemos estado hablando, Sí. esa es una razón positiva, Sí. ¿verdad? Dentro de las que hemos estado Sí, hablando. ahora, ¿cómo hacerlo? Yo tenía 2 puntos que quisiera tocar y luego, si gusta, usted puede. Excelente. continuar. ¿Cómo hacerlo? Yo creo que primeramente se debe orar. Yo creo que antes de cada decisión importante que vamos a tomar en la vida, debemos consultar a Dios. Debemos pasar un buen tiempo de oración. Y una decisión como esta, el moverse de iglesia, cambiarse de congregación, no es algo fácil, no es una decisión fácil. No. Es algo que duele en el corazón. Porque una persona que verdaderamente ama a Dios y quiere agradar a Dios, no se va a querer mover de su iglesia fácilmente. Va a haber un proceso de tiempo, meses o años inclusive, lidiando con ese pensamiento, tratando de ver cómo solucionar los problemas. Y quizás muchas veces va a meterse en más problemas por querer solucionar. Por querer solucionar. O por querer sugerir para que su iglesia cambie. Martín Lutero, él nunca quiso salirse de la iglesia De católica. la iglesia católica. Él siempre trató él lo que quiso Reformar. de reformar la iglesia, pero no se pudo. Es que, ok, aquí tiene que ver el hecho de la experiencia de anteriores miembros o cristianos. Ya que tocaste el caso de la Reforma, ahí vamos a ver algo que sucedió. Muchas personas piensan de que Martín Lutero salió como un loco y disparatado de allí, que por culpa de él, pero no saben el proceso que hubo detrás. Antes de él hubieron una gran cantidad de personajes. Por cierto, el catolicismo no nace en Cristo, sino que el catolicismo nace como una adhesión del Imperio Romano, intentando detener el crecimiento de expansión del Evangelio que estaba teniendo, la influencia que el Evangelio estaba teniendo, se puede decir, mermando el poder de Roma. Lo estaba mermando. Y dice cuando el diablo ve que no se puede detener algo, lo que hace es mezclar. Exacto. Allí es la donde verdad con cositas ahí que. En otras palabras, Constantino se puede decir que fue el emperador que mejor utilizó aquel principio de guerra que dice: si no puedes contra ellos, úneteles. Pero ¿para qué se les unió? Francamente, él no se unió. Él adoptó el cristianismo y lo mezcló con todas las religiones que se encontraban en el Imperio Romano. Wow. Recordemos que en la antigüedad, Sí. cuando un imperio conquistaba otro imperio, habían ciertos monumentos o dioses o símbolos de esos dioses que quedaban en poder de quienes habían conquistado a la otra nación o a otro imperio. Por ejemplo, cuando Israel cayó varias veces, si usted recuerda, por eso los babilonios fueron y tomaron las cosas del templo. ¿Por qué? Porque para los judíos el templo significaba la máxima autoridad espiritual, y apoderarse de las posesiones del templo era como decir, ¿saben el qué? Aquí ya no, el poder ya no está aquí, el poder va a estar con nosotros. Entonces recordemos cómo hubo una sucesión de imperios, ¿verdad? Egipto, Babilonia, los medos, los persas, los griegos, y luego los griegos caen a manos de los romanos. Entonces, si usted hace un recuento de la historia, todos los ídolos de los babilonias, de los medos, de los persas y de los griegos, en el tiempo de la iglesia, ¿dónde cree que se encontraban? Se encontraban en Roma. Por cierto, hasta el día de hoy se siguen teniendo muchos de esos ídolos de otros imperios que se encuentran en el Vaticano. Tremendo. Una realidad, ¿verdad? O sea, pero esa es historia Sí. que muchas veces la gente no conoce, y es necesario que las conozca antes de que llegue a ciertas conclusiones. Sí. ¿Qué fue lo que sucedió entonces? Él adopta el cristianismo, lo mezcla prácticamente toda la idolatría. Sin embargo, existía una especie de remanente, grupos de cristianos que no estaban de acuerdo.
Yeah. Entonces, no, la palabra de Dios no nos enseña así. Entonces, en la historia, toda esa gente que decía, nos estamos desviando de la palabra de Dios, nos estamos desviando en este sentido, lo pagaban con su vida. Okay. ¿Cuántos años pasó viviendo eso el cristianismo? Dentro del catolicismo, 1500 años. Se levantaban los líderes, creo que el último fue John Bunyan, Juan Hush creo que fue, Claro. que lo terminaron quemando. Sí, no, sí, que Lo terminaron quemando. tremendo. Y o sea, y estos son personajes que son anteriores a Lutero, Ujú. ¿verdad? La persona debería de abandonar una comunidad, una congregación, una institución en donde corre peligro su vida, donde corre peligro su salvación, donde corre peligro su integridad espiritual, Yeah. donde corre peligro su relación personal con Dios. Debería de abandonar una congregación en donde corre peligro su vida moral. Exacto. O sea, eso es Sí. un hecho. ¿Cómo se debería de hacer? Si es un lugar negativo, mire, no negocie, Exacto. no negocie. Salga de ahí, Amén. huya de ahí, Sí, es que está apártese de ahí. La Biblia dice, el sabio ve el mal bueno. Y se aparta. y se aparta. Exacto. No dice que va a ir a negociar. Don Satanás, vengo a negociar con usted a ver que si usted puede dejar de molestarme para que me vaya bien en la vida. No se negocia, ¿verdad? Simple y sencillamente, apártese, Ya, sí. apártese. Ahora, cuando estamos hablando de una congregación sana, de una iglesia sana, y hay razones positivas, vaya y hable con su líder. Ujú. Vaya y hable con su líder. Nos vamos a mover de lugar. Quisiéramos ir con la bendición de Dios. Nos vamos a mover porque tenemos un llamado de Dios. Incluso yo he conocido pastores a quienes le han dicho a sus pastores donde estaban, he recibido el llamado al pastorado. Y los pastores no se han enojado y le dicen, le voy a ayudar a orar por usted. Tremendo. Y cuando han salido siendo pastores. No son de la misma congregación. Ujú. Y algunos pertenecen a distintos concilios. Wow. Pero ese es el ideal. Ujú. O sea, no salir con problemas. Pero si hay autoritarismo, si hay si son personas que no son sociables, Ujú. lo más conveniente es simple y sencillamente váyase. Exacto. Váyase. Pídale a Dios y váyase de ese lugar. Eso sí, tiene el deber de irse a congregar. Amén, así es. Otro punto que yo ponía sobre cómo hacerlo es examinar nuestros motivos por los cuales nosotros queremos movernos de iglesia. O sea, no movernos por razones equivocadas. Y creo que las razones por las cuales hemos estado hablando sí son razones, o sea, válidas Esas son válidas, para movernos de una iglesia. Esas son quizá válidas. inmediatamente. Ya, porque muchas veces nosotros pasamos años dudando, claudicando en este tipo de pensamientos. Y si me muevo, si no me muevo. Y precisamente son situaciones donde uno debe moverse lo más pronto Lo posible. más pronto posible. Porque, ¿qué es lo que pasa cuando uno está en este tipo de congregaciones que son enfermizas, tóxicas, dañinas, que prácticamente hacen más mal que bien? O sea, lo que pasa en los creyentes es que poco a poco terminan muriendo espiritualmente. Mueren espiritualmente, algunos terminan yéndose a una vida mundana, terminan Decepcionados de la iglesia y no quieren volver a saber nada. O sea, no quieren saber nada de lo que tenga que ver con la iglesia. Nada de lo que tenga que ver. Exacto, o sea, hay una gran cantidad de situaciones, ¿no? Motivos. Ujú. Esto que dijiste es bien importante hacerlo, examinar nuestros motivos. Exacto. Por ejemplo, de esto tocamos una parte la vez pasada, si usted recuerda, hermano.
Hay personas que no les gusta que se les reprenda su maldad. Hay personas que no les gusta que se les reprenda su maldad, que se les corrija, que se les instruya, que se les diga bíblicamente. Son cosas que nosotros tenemos que cambiar. Hay gente que se va de las congregaciones y se quiere cambiar de las congregaciones porque quiere ir a justificar su sinvergüenzada a otra iglesia. Okay. Y allá llegan como almitas de Dios. Allá llegan que no, no. Tenemos que ser honestos en ese sentido, exacto, ¿verdad? Yo me quiero ir de la iglesia porque me están diciendo que yo tengo que orar y pedirle a Dios y esforzarme por dejar de ser un borracho. Óigame, y si usted se quiere ir de la iglesia porque le están diciendo eso, créame, su razón no es una razón válida. Exacto. ¿Verdad? Y una persona que tenga ese tipo de características, yo honestamente pondría mucho en tela de juicio si es un cristiano, si de verdad ha nacido de nuevo, si de verdad es salvo, si de verdad es hijo de Dios. Exacto. Porque quien es hijo de Dios procura hacer la voluntad de Dios. Así es. ¿Verdad? Y en esa actitud de querer vivir en la voluntad de Dios, la persona acepta correcciones que son honestas, que son debidas, que son correctas. Otra ¿verdad? razón por la cual creo que no es conveniente moverse de iglesia, por ejemplo, podría ser porque no me gusta cómo la alabanza que tocan, o no me gusta cómo me saludó el hermano, o los hermanos no me saludaron, no me gusta cómo desempeñan el servicio, cómo hacen el programa. Creo que eso no es razón suficiente para moverse de una iglesia. Creo que cada iglesia tiene su forma de trabajar. Su sistema. Y anteriormente ya hablamos las razones por las cuales uno debería moverse. Y una de ellas creo que una de las principales es cuando ya no se predica el evangelio. O sea, no importa cómo sea el programa que desempeñen en tu iglesia, pero si el evangelio se está predicando, creo que esa es una razón suficiente para... Que es lo fundamental. Para quedarse ahí, ¿no? Porque eso es lo que nos va a hacer. Porque ¿de qué sirve tener un buen equipo de alabanza, un buen programa, donde haya de todo, donde hay muchas actividades porque muchas personas dicen, porque no hay retiros, porque no hay de este tipo de actividades y la verdad yo quiero que haya este tipo de actividades porque la otra iglesia que está a la par, la iglesia vecina, hace este tipo de actividades pero a lo mejor la otra iglesia no está predicando un evangelio bíblico. Entonces, es de evaluar y considerar. Si en la iglesia donde estás congregado se está predicando un evangelio bíblico, creo que es razón suficiente para quedarse ahí. Sí. Creo que no debemos cambiar, no debemos examinar muy bien los motivos, las razones por las cuales moverse. Queremos movernos. Si es una razón válida, si es una razón donde consideremos que nos va a beneficiar en cuanto al crecimiento espiritual, podría ser una razón suficiente para moverse. Pero si no lo es, si es porque no me gusta la alabanza que tocan, porque es que ahí tocan música moderna y allá son coros más antiguos, y creo que eso no es válido, creo. No es suficiente, no es un motivo suficiente. Ajá. Un motivo suficiente puede ser el hecho, y en esto vamos a verlo desde el punto de vista positivo. Usted está en un lugar donde espiritualmente ya llegó a la cumbre, a su nivel de crecimiento espiritual en ese lugar, pero usted tiene hambre de crecer espiritualmente más, pero acá ya no se puede crecer espiritualmente más por A o B motivo. Entonces esta persona puede moverse del lugar o puede hacer que esté recibiendo un llamado de Dios que no lo esté comprendiendo aún. Es importante orar, reflexionar bien. Ahora, cuando la familia está en riesgo, es un motivo más que de peso para moverse de una congregación. Si sus hijos no entran al sistema de trabajo que la congregación tiene y se desarrollan espiritualmente y crecen espiritualmente,
en su ámbito de sus dones y sus talentos y espiritualmente no crecen, o su cónyuge no crece, entonces uno, con la ayuda de Dios, uno tiene que detenerse un momento, orar, tomar las cosas con serenidad. Sé que va a dar tristeza porque ese moverse de una iglesia, ya por eso sí genera cierto grado de tristeza, sí genera cierto grado de pesar. Entonces, pero es necesario hacerlo, ya cuando es así. ¿Por qué? Porque en este caso es importante que se entienda. Tú eres el líder de tu casa. Ya, cuando te vas a mover de una iglesia debes de pensar Exacto. en tu familia. Exacto, en no tus únicamente en ti, no únicamente en Exacto. tu don, en tu ministerio, no, o sea, crecería espiritualmente aquí mi cónyuge, mis hijos se adaptarían, vivieran una vida cristiana santificada, desarrollarían sus talentos. O sea, son preguntas que uno se tiene que hacer, y que allí ya no tiene el hecho que ver que yo me estoy moviendo por algo negativo, sino que la iglesia ya dio su límite, ya no puede pasar a más. Entonces es cuando un cristiano tiene una razón positiva para moverse, Exacto. ¿verdad? Pero en este caso se le dice al líder, se le expone al pastor, al dirigente, a la comunidad con quien uno está. O sea, me voy a mover por este motivo, ¿verdad? O sea, no hay nada en contra, no hay pecado, no hay esto, no hay aquello, no hay esto otro, pero me parece que mi familia espiritualmente no está creciendo. O sea, uno tiene que saber cómo crecen. Sí. Y si uno mira que está estancado el crecimiento, entonces nosotros tenemos un llamado como líderes que somos a ayudarles a crecer. Sí. ¿Por qué? Porque un día, ¿qué le parece que yo evangelice y predique y ministre y lleve a la oración a muchas personas? Pero ¿y mi casa? De nada. ¿Pero y mi familia? ¿Lo estoy haciendo? Debo de hacerlo. Es importante tomar Debo en de cuenta. hacerlo. Yo Debo creo de hacerlo. Es importante tomar en cuenta a nuestra familia cuando decidimos salir de una De congregación una congregación. y también cuando decidimos pertenecer a una A congregación. una congregación. Exacto. Es tremendo. Sí. Se debe de hacer una reflexión bastante. O sea, esas no son decisiones a la ligera. Decisiones a la ligera, válidas, ya mencionamos varias, ¿verdad? Sí. Estar en un ministerio abusivo, salga de ese lugar. Estar en un ministerio donde sus hijos pueden llegar a correr peligro, salga de ese lugar, muévase de ese lugar. Esas son razones válidas. Sí. Esas son razones válidas, ¿verdad? Y lo ideal salir en paz con Dios. Amén. Número uno, no se mueva de iglesia si usted no sale en paz con Dios. Si usted, créame que si usted se va de una iglesia y no va en paz con Dios, se fue de la iglesia porque Dios le dio una reprensión por medio del ministro. Por medio del ministro, que usted sabe que hay algo que tiene que cambiar y no lo está haciendo. Y el ministro entregó la palabra de Dios. No se vaya de esa congregación sin irse en paz con Dios. Amén. ¿Por qué? Porque créame que a donde usted llegue, usted va a recibir la reprensión de Dios. Exacto. Esto me recuerda a lo que Pedro le dijo a Jesús cuando mucha gente se estaba yendo. Exacto. Y le dijo, dura es tu palabra, Señor. ¿Quién la podrá llevar? Y le dice Jesús, si quieres irte tú, vete también. Y es que también tenemos que equilibrar eso. O sea, la palabra de Dios no se debe de alguna forma, digamos, cambiar o tratar de suavizar. El mensaje de Dios es así. Los estándares de Dios no son negociables. Exacto. O sea, si la Biblia te dice no adulterio, no adulterio. Si la Biblia te dice no borracheras, no borracheras.
Si la Biblia te dice no homosexualidad, no homosexualidad. Exacto. Si la Biblia te dice, ok, esto es si usted quiere estar en paz con el Dios de la Biblia. Exacto. Con un Dios inventado usted le puede poner cualquier pecado encima, pero con el Dios que se nos revela en la Biblia es un Dios santo, santo, santo. O sea, no estamos hablando de cualquier ser con el que nosotros vayamos a querer llegar a justificar nuestra inmoralidad, indecencia, nuestros desvaríos, no, tenemos que ser honestos, ¿verdad? O sea, como tú dices, no podemos rebajar los estándares bíblicos por agradar, ¿verdad? La sinvergüenzada de otro. No se puede. No se puede. Si queremos cumplir la Biblia, sujetémonos a la Biblia, sujetémonos al Dios de la Biblia, ¿verdad? Aquí estamos hablando Biblia. Así es. La Biblia no puede ser cambiada. Yo creo que deberíamos hablar, no sé, tal vez en la próxima platicar sobre este otro lado de las personas, o sea, que las personas se van por razones no válidas, por así decirlo. La gente que quiere que se les predique un poco suave, de que no quieren realmente el mensaje de la Biblia, el mensaje de Dios, y dicen, no, es que el predicador predica muy aquí, muy allá, muy duro, es muy directo, pero es que la palabra de Dios no la podemos suavizar, porque es el mensaje de Dios. Y si nosotros ahí entrábamos en el tema de la manipulación, cuando hablábamos. Exacto. De todo tipo de cosas. Creo que, no sé, tal vez en una próxima podemos tocar ese tipo de temas. Con gusto, brother. Y vamos a seguir con lo controversial. Sí, Ronald, el de los el de los temas controversiales. Si en la anterior nos llovieron balazos, hoy van a ser granadas. Sí, la verdad que, no, gracias hermano por este tiempo que Gloria a Dios. me ha prestado para poder compartir, y de igual forma aprendo, como Gloria se lo a Dios. mencioné en el episodio anterior. Yo aprendo cada plática que tengo con diferentes hermanos, cuando platicamos sobre las cosas de Dios. Para mí es un aprendizaje. Gloria a Dios. Y Gloria a Dios. igual espero que sigamos teniendo este tipo de pláticas que Gracias, en hermano. este caso no solo me van a bendecir a mí, sino que van a bendecir a todos aquellos que de alguna u otra forma se topan con este contenido que estoy sacando por la gracia de Dios. Gracias, hermano Franklin. Gracias, un honor. No, Gracias y bendiciones, ¿verdad? Que el Señor me los bendiga y nos vemos en una próxima. Amén. Amén.